En la jungla, la negra jungla, dormido está el Madrid. Hola, hola, cuchufletos y cuchufletas. Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos al Estadio Santiago Bernabéu. Hoy es 10 de abril de 2023, estamos al lunes, empezamos semana, empezamos week, como dirían los ingleses. Así que nada, bienvenidos a todos y vamos a dar la vueltecita por el Bernabéu y acceder al mismo, así que no os lo perdáis. Dad like y suscribiros. El bus. Bueno, pues aquí estamos un día más, empezamos la vuelta como siempre en la esquina de la Torre B del Santiago Bernabéu, esta esquina de Concha Espina, Plaza de Lima y Castellana. Vamos a ver qué actividad tenemos en el día de hoy, porque el miércoles tenemos partido aquí, partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League contra el Chelsea. Esperemos que para la vuelta podamos ir a Stamford Bridge. Ya sabes, si te quieres publicitar, ponte en contacto conmigo. En la cajita de la descripción tienes todo lo relacionado con mis redes sociales. Hoy es 10 de abril, empezamos como siempre en la esquina de la Torre B. Aquí tenemos la grúa de Aguilar. En estos precisos instantes está trabajando en la parte de la cubierta sur, en la parte del parking sur. Así que luego cuando entremos a ver qué es lo que están haciendo, a ver si lo podemos ver. También veo movimiento en esta esquina, en la parte baja de la esquina. Hay una plataforma con un cepillito y es que están barriendo, están limpiando. Antes la he visto a la plataforma con el trabajador justamente en esta zona y estaba barriendo, estaba limpiando todo el polvo que origina la remodelación. Todos esos trabajos, todas esas actuaciones que se tienen que seguir produciendo en esta zona, en la parte baja de la Torre B, pues aún siguen en stand-by, lo que digo, hasta que no pase el partido de Champions o hasta incluso que no haya un mini parón de al menos una semana, no procederán a darle otro buen meneo a las obras. Venga, vamos a cruzar. Está en verde in the night, así que cruzamos para ver qué tenemos en el suelo de la esquina de la Torre B. Mirad qué bonito. Bueno, pues parece que están hormigonando en la parte sur del hipogeo. Imagino que es la parte sur del hipogeo, porque aquí no hay nada que hormigonar ya prácticamente. Ahí vemos cómo están con la gunitadora. Ahí va, que se me ha ido. Ahí está. Ahí vemos cómo están con la gunitadora proyectando el hormigón que trae esa hormigonera para dejarlo directamente en el interior. Bueno, pues aquí tenemos el suelo de Concha Espina, esquina de la Torre B, pues bastante vacío, muy vacío diría yo. Yo creo que ni siquiera vamos a ver grandes actuaciones, pero bueno, pasearemos por aquí, estaremos por aquí estos días para ver si tenemos alguna novedad inquietante, perturbante. Venga, vamos hacia Castellana. Bueno, yo no sé qué regalan últimamente aquí en Madrid, porque hay un montón de gente, un montón de turistas. Venga, vamos a seguir visualizando las diferentes novedades, las diferentes partes del Santiago Bernabéu, donde tenemos aquí la parte sur de la Viga Museo, lo que nos deja ver esta junta de dilatación en la parte sur de la fachada oeste. Ahí podemos ver cómo siguen los trabajos de incorporación de esas capas para la terminación final y el recubrimiento de la Viga Museo, donde tenéis un precioso vídeo hecho por Manuel González, editado por mí, de todos los entresijos de las obras, bueno, de la obra en este caso, del interior, del exterior, todo lo que no se ve día a día, a diario, lo podéis ver en ese vídeo. Podemos pasear por diferentes partes del interior del Santiago Bernabéu y nadie nos dice nada, claro que no, somos los reyes de Europa. Bueno, como estamos viendo, ni siquiera han puesto las vallas fijas que corresponden a este lado, han dejado este hueco que es por donde pasan los aficionados en día de partido, así que me da a mí que pues poco van a hacer esta semana, al menos lunes y martes. Bueno, aquí estamos en la parte sur de Castellana, estamos viendo, visualizando esa junta de dilatación, donde no os preocupéis que en un futuro las van a cerrar. Vamos a ver nuestro TOC preferido, donde de momento pues siguen sin arreglarlo. Ahí lo podéis ver a duras penas, sigue igual, yo no sé cuándo lo van a hacer, pero espero que esta semana pase algo interesante, por favor, solamente pido eso. La verdad que está el día un poco raro con esas nubes que encapotan el cielo de Madrid, pero la temperatura es muy buena. Ahora mismo pues podríamos estar en manga corta perfectamente. Bueno, aquí estamos en la parte central de Castellana, la fachada oeste, donde tienen que seguir colocando las lamas, como estamos viendo en esta junta de dilatación. Ahí podemos ver también la Viga Museo, esta parte de la Viga Museo donde también colocaron esas capas. Ahí tenemos la final, esa capa final, ese recubrimiento final que tienen que hacer
en toda la parte de la viga museo, y la parte baja pues que ya sabéis que han estado incorporando esas marcas para en un futuro colocar los anclajes y posteriormente ya cerrar toda la parte inferior de la fachada oeste. De momento no veo a nadie trabajando en la zona ahí, así que continuamos. Venga, sigo grabando, qué bonito. Bueno, pues tenemos dos máquinas todavía que tienen que ir recogiendo, que ir colocando o recolocando, como queráis llamarlo. Aquí está en castellano por si queréis verlo, es totalmente gratis verlo, lo podéis ver desde la calle, tanto desde aquí, como desde donde queráis. Faltan dos, aquí siguen. Hoy 10 de abril, mirad la fachada oeste, la parte norte y la parte sur, gracias a este modo gran angular. Vamos a ampliar un poquito para que veáis la viga museo, cómo se ve desde afuera. Ahí lo podéis ver, que además siguen introduciendo material. A ver dónde estamos. Ahí, siguen introduciendo material. Yo estoy viendo un trabajador que ¿por qué la imagen no se ve? No lo entiendo. Es justamente un trabajador justo detrás de esa lama, en la parte superior de esta plataforma, de ese montacargas. Y lo que digo, siguen introduciendo, siguen penetrando nuevo material en la viga museo. Aquí también, justo enfrente de la torre C, tenemos las plataformas totalmente acopiadas, parece que no van a trabajar, se han cogido días de vacaciones y aquí vemos cómo ya están totalmente descansando hasta, imagino que el jueves. Este miércoles jugamos aquí contra el Chelsea, el sábado vamos a Cádiz, jugamos ahí en Cádiz, el martes 18 de abril jugamos también en Stamford Bridge, vamos fuera, así que imagino que aprovecharán todos esos días para darle otro mini arreón a las obras. Nos subimos, nos elevamos aquí al montículo de Honduras. Seguimos viendo toda esa telaraña de andamios que tenemos en la parte sur inferior de la fachada oeste. Ahí podéis ver, gracias a estos árboles, menos todavía, pero ahí podéis ver toda esa telaraña de andamios que tenemos ahí en la parte sur para seguir haciendo posible lo que viene siendo pues la viga museo, el recubrimiento de la viga museo y también el cerramiento de la parte baja de esta fachada. Lo que decía antes, desde aquí se ve mucho mejor, las plataformas totalmente acopiadas, ya no se van a utilizar, parece ser, hasta mínimo el jueves. Y aquí tenemos la Torre C, la queridísima Torre C, os la presento o ya la conocéis. Por lo que puedo ver aquí abajo tenemos una plataforma, hasta incluso una grúa camión también, parece que tenemos actividades, así que vamos para allá. Están pintando, mira, están pintando, qué bonito. Tenemos novedades en el día de hoy, exclusiva mundial. Están pintando la parte baja de la Torre C. Yo no me lo esperaba. ¿Tú te lo esperabas? Yo tampoco. Qué locura, tío. Qué guay, hay actividad. Bueno, pues aquí estamos pasando por la intrépida Torre C. Estamos llegando al fondo norte y Rafael Salgado. Voy a mirar para atrás para que no me pillen. Seguimos viendo movimiento en esta parte de la puerta 19. Ahí podéis ver cómo siguen ejecutando nuevos trabajos en esa parte. Me ha asustado, tío, me ha asustado ese. Joder, ha movido ahí la chapa de una forma tan brusca que he sentido como que se me caía algo. Bueno, lo dicho, siguen trabajando en la parte de la puerta 17, no sé exactamente qué puede ser eso. Puede ser un principio de cartel. Es que tiene una forma muy rara, ¿no? Tiene una forma muy rara. A ver si podemos estabilizar la imagen. Ahí lo podéis ver, esas nuevas piezas que han colocado en la parte superior de la puerta 17. Antes de mostrar lo que está pasando en la parte baja de la Torre C, vamos a ver la Castellana, donde está prácticamente pues desolada. Ahí podéis ver que poco movimiento y pocas actuaciones tenemos en el día de hoy. Ya sabéis, partido el miércoles aquí en casita contra el Chelsea, partido muy importante, muy importante. Por eso hizo rotaciones, me hizo caso Ancelotti e hizo rotaciones con los jugadores. Aquí tenemos la parte baja de la Torre C, lo que hemos dicho antes, lo que hemos visto también. Ahí podemos ver cómo están empezando a pintar toda esa parte para luego ya encajar todos esos mini anclajes que ya sabéis que van como en la parte de la Torre B. Aquí podemos ver que han colocado simplemente dos en la parte de la derecha y aquí otros tres. Aquí otros tres en la parte de la izquierda. Tienen que seguir trabajando. No lo han hecho de forma continua ni regular, pero bueno, eso me imagino que en esta semana y la que viene ya tendremos todo como en la Torre B. Venga, seguimos.
Vamos hacia el fondo norte. Bueno, ya estamos en el fondo norte oficialmente. Bienvenidos al fondo norte y a Rafael Salgado. Bueno, pues aquí estamos en el montículo, justo enfrente del restaurante José Luis Lo. Aquí vemos cómo están barriendo, dejando todo listo para el partido del miércoles. Me ha dado una pena terrible no haber podido estar el del sábado. He fallado 2 partidos ya este año. Es insólito, pero sí, ha pasado. Aquí podemos ver todas esas estructuras que han colocado en la parte de la puerta 27. De momento no tiene ninguna novedad. Ahí podemos ver que poco a poco irán completando toda esa parte, pero colocaron esa estructura y de momento pues sigue todo igual. Aquí a la izquierda tenemos a la empresa Toy que está recogiendo, está dejando todo listo para el servicio de baños portátiles que tiene ahora mismo el Bernabéu, por esos baños que están en remodelación en gran parte del estadio. Así que tienen que seguir contando con esta empresa. Seguimos viendo, aquí está una carretilla, un pedazo de crack, pues manipulando un grupo de electrógeno de unas 7 u 10 kVA. Madre mía, es que llega un olorcito de este material que ponen en los baños portátiles. No sé si lo leéis, pero madre mía, cómo huele, ¿eh? Huele bien, pero claro, luego cuando pasa lo que pasa, pues ya no huele igual. Bueno, pues últimas imágenes de la fachada norte, hoy 10 de abril de 2023. De momento no han llegado las lamas para colocar en la parte de la visera, en la parte más superior de la fachada norte. Y yo, JR, que me despido de esta zona. Y si me acompañáis, pues nada, nos damos la manita y seguimos. Ale, hop, vamos hacia Padre Damián. Aquí tenemos más plataformas y continúan con los trabajos para la unión, en este caso del Skybar de la Torre D con el Skywalk. Ahí podemos ver cómo siguen dejando todo listo. Ya sabéis que en estos días pues se ha procedido a pintar ya toda la estructura, todo el esqueleto del Skybar aquí en la Torre D. Y ahora mismo pues lo que seguimos viendo es esos trabajos de soldadura de esas pletinas que van a ser las encargadas de colocar toda esa estructura que va a unir al Skywalk con la esquina de la Torre B, con ese Skybar. Ahí veíamos cómo salía humo, me imagino que serían de las pletinas, de esa soldadura con las pletinas. Ojo, cuidado cómo ha avanzado esta zona, cómo ha avanzado esta zona. Mirad cómo tenemos ya los tabiques hechos y a falta de enfoscar pues ya estaría prácticamente lista toda esa zona. Bueno, venga, vamos a empezar ya en Padre Damián y lateral este, a ver qué nos depara en el día de hoy. Bueno, como escucháis, ahí están los pajaritos sonando, ya está en verde, así que JR cruza por este paso de peatones improvisado en la esquina del lateral este con el fondo norte. Llegamos a la Torre D, pero antes voy a probar suerte a las apuestas del estado. Sí, soy ludópata, reconocido por mí. Bueno, lo importante es participar. Está llegando pues pastelitos de Mallorca. Bueno, no de Mallorca en sí, sino pues de la empresa Mallorca, que la verdad que están muy buenos. Si no los habéis probado, la verdad que deberíais probarlos porque están muy buenos. Para ese paladar exquisito que tenéis, deberíais. Bueno, aquí estamos viendo cómo están trabajando en la cara interna de la fachada, en este caso en la parte norte de la fachada este. No consigo a día de hoy localizar y ubicarme para saber qué es lo que están haciendo, pero ahí podemos ver que están trabajando. Yo creo que eso lo están haciendo en todo el Santiago Bernabéu. Uy, casi le da. En todo el Santiago Bernabéu. Ya sabéis que hay diferentes plataformas y diversas repartidas por los alrededores del Santiago Bernabéu haciendo estos trabajos que están haciendo aquí. Aquí tenemos también la grúa camión, que imagino que es la que está dando el servicio, la que está dando el material a la zona donde están trabajando. Y aquí tenemos ya las lamas de la parte norte de la fachada este. Vamos a ver si han quitado esas últimas pegatinas que faltaban por quitar. Aquí tenemos ya de nuevo colocado la plataforma de protección que hay para la entrada al Tour Bernabéu. Y aquí llegamos prácticamente ya a la parte central. Ahí podéis ver que de momento, no han quitado esas pegatinas que faltan por quitar. Y parece que llegando a la parte central tampoco han quitado las correspondientes a estas filas, a estas columnas. Aquí las podemos ver. No las han quitado todavía. Pues deberían aprovechar y estos días que no va a haber mucho jaleo, que castiguen a 2 personas, 2 operarios y les pongan a quitar las pegatinas esas. O hasta incluso yo me ofrezco. Sí, yo me ofrezco porque eso tiene que quitar un montón de presión. Esa ansiedad que tengo por el Real Madrid no es normal. Aunque bueno, veo que en la parte sur de la fachada este sí estamos viendo
que están quitando pegatinas, por lo que parece. Ahora vamos a acercarnos por ahí, así que no os vayáis muy lejos, porque seguiremos sacando las mejores imágenes del Santiago Bernabéu y lo mejor de todo, el interior. Aquí podemos ver cómo la grúa camión sigue dando servicio al interior del nuevo edificio. En este caso está sacando un contenedor, me imagino que estará, bueno, vacío no puede ser. Si fuese vacío, si estuviese vacío lo meterían, no lo sacarían. Ahí podéis ver cómo poco a poco siguen trabajando en la parte central del nuevo edificio. Vimos la semana pasada cómo completaban esta mitad inferior de la parte de la tripota con esos paneles sándwich, compuesta por aluminio, espuma y aluminio. Lo siento, tengo que decirlo porque si no se me olvida, aunque lo sepáis. Y vamos a ver qué más novedades tenemos en el lateral este. Esta semana no me llamen, no me escriban, porque estaré ocupado viendo la Champions. Mañana tenemos un partidazo, ¿eh? Mañana juega el City contra el Bayern. ¿Quién pensáis que va a pasar? Porque es un partido que... Ojo, ¿eh? Es un partidazo, la verdad. Yo quería ir a ese encuentro, pero claro, es que se va de precio. Y sobre todo el miércoles, que tenemos también partidazo aquí contra el Chelsea. Llevamos 3 años consecutivos jugando contra ellos. Bueno, aquí podemos ver cómo siguen trabajando en este caso en la eliminación de las pegatinas. Bueno, aquí no parece que estén quitando pegatinas, pero vámonos para arriba porque a lo mejor allá arriba sí. A ver si no me dejan mal. A ver. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque si tienen ese saco, más esos palitroques que van quitando, no sé yo si están quitando pegatinas, ¿eh? No sé yo, porque además que lo veo prácticamente igual. Si bajamos un poquito la mirada también podemos ver que hay muchísimo material que, como vemos ahora mismo en pantalla, ese material lo van a seguir colocando, en este caso en la parte interna de la fachada. Esas son las pasarelas, como estamos viendo ahora mismo, estas pasarelas de mantenimiento que colocan justamente en la cara interna de todas las fachadas del Santiago Bernabéu. Yo me imagino que tienen que seguir pintando todas esas partes de aquí, toda esa estructura que estamos viendo ahora, porque hay partes que todavía están grisáceas. Por ejemplo, esta de aquí todavía está con un tono gris, el tono gris de donde nació esa pieza. Bueno, pues poco movimiento más, así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Vamos a ver, porque me he quedado con las ganas de lo que están haciendo estos pedazos de cracks, porque es verdad que están en cada lama, pero no sé yo qué es lo que están haciendo. A ver si desde la Torre A lo podemos ver mucho mejor. Vamos para allá, babies. Tenéis que seguir mis consejos, de verdad os lo digo, es muy importante comer plátanos, todo el mundo va a comer plátanos y huevos también. Más material que suben. ¿Qué es eso? ¿Parecen baldosas? Uy, algo traman, ¿eh? Bueno, pues otra perspectiva más, en este caso desde la Plaza de Sagrados Corazones. Aquí podemos ver la parte sur de la fachada este con todas las lamas prácticamente ya sin las pegatinas. Yo me imagino que por la colocación de la plataforma y los trabajadores, por la ubicación donde están, me imagino que estarán quitando las pegatinas. Pero claro, ya en esta vida pues no se sabe lo que puede pasar. Y aquí abajo no sé qué están haciendo, porque no veo que hayan quitado pegatinas por la zona. Llevan un rato ahí parados. No sé, la verdad. Estoy rayado, me ha dejado rayado. No sé qué hacer. Bueno, ante las adversidades hay que seguir creciendo, hay que seguir levantando la cabeza. Así que, pues como el otro ya perdimos también, hay que levantar la cabeza. ¿Seguimos grabando? Sí, claro que sí. Seguimos de paseo, porque más que nada en las obras no tenemos muchas cosas. Así que seguimos de paseo aquí, como que sacamos el móvil a florecer, a darle al botón del play para seguir sacando estas imágenes preciosas, en este caso de la Torre A y el lateral este, donde parece que están quitando pegatinas. Tenemos muchas lamas ya sin ellas. Y así es como está quedando, y así es como está en el día de hoy, 10 de abril de 2023. ¡Qué poquito queda para que llegue diciembre! Y que comamos las uvas in the night, todo el mundo, para que llegue el 2023. Diciembre, pam, 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 pam. Oye, lleva razón Maribel, han quitado las farolas. Bueno, ya hacía tiempo, ¿Y por qué habrán quitado las farolas? ¿Estaban de pruebas o qué? ¿Estaban de prácticas aquí las farolas? Madre mía, está hasta el interior cerrado. Madre mía, vaya día. Mirad cómo han colocado también la puerta. Uy, qué locura. Yo como creador del vídeo tendría que vender el interior como que, pues eso, para que todo el mundo lo vea, pero madre mía. Han colocado la puerta, en el exterior no hay mucho trabajo. En el interior, pues el miércoles tenemos partido, no sé yo, Debería vender bonito
la exclusiva de que veáis el interior aquí en el vídeo, pero no sé yo qué va a haber. Bueno, tenemos la fachada sur justo delante de nuestros ojos. Por cierto, antes de que venga la ambulancia y me entorpezca el sonido, ahí podemos ver que faltan las dos últimas tiras todavía de nexos que tienen que colocar en esa parte de la visera. Así que nada, sin más preámbulos, aquí tenemos la fachada sur en Concha Espina. De momento no han colocado las lamas de la parte baja. Un poquito de silencio, por favor. No, es broma, que es un servicio de emergencia. Es broma. Vemos que todavía no han colocado las últimas lamas de la parte inferior. Ya tenemos colocados todos los nexos pertinentes. Y la lama que también faltaba, que quitaron de ahí, podéis ver que aún no la han colocado. Así que sin más preámbulos, nos vamos para el interior, cuchufletos. Pero, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo sin veros? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos un día más al interior del Santiago Bernabéu, que me quedo sin voz. Hoy es lunes 10 de abril de 2023, poco movimiento también en el interior, pero no os preocupéis porque vamos a estar aquí viendo lo que pasa. De momento van a seguir cerciorándose de que esté todo listo, todo asegurado y en buenas condiciones para que los aficionados estén aquí ya el miércoles para disputar este precioso e intrepidante partido de la Champions, cuartos de final de la Champions League, ida contra el Chelsea. Ahí vemos cómo están descansando algunos, otros rematando la faena, así que así está ya el tapiz verde del Santiago Bernabéu, 10 de abril, todo listo, hasta incluso con las lonas de la Champions. Esta es la Champions, los escudos de ambos equipos, y aquí tenemos ya todas las lonas puestas, esa grada del fondo norte con el lateral oeste que fue habilitada el otro día. Vemos que ya han colocado los nuevos asientos, totalmente habilitada, así que muchas gracias de verdad a FCC y al Real Madrid por habilitar ese pedazo de parche. Aquí tenemos la cubierta, la fija, la móvil. En la móvil vemos que las cerchas están separadas, están trabajando en ellas, y aquí podemos ver más símbolos de la UEFA, indicio clarísimo de que el miércoles tenemos partidazo. Ya sabes, suscríbete aquí al canal, viviremos la reacción aquí mismamente en el estadio. Han cambiado las lonas también del primer anfiteatro, ahí podemos ver, les han dado la vuelta. Ya sabéis que la otra cara es esa imagen de los partidos de Copa y de la Liga, y esta que tenemos pues la de la Champions. Aquí podemos ver esta cubierta sur en la parte interna, donde aún faltan dos lonas por colocar, como estábamos viendo. El otro día vimos ya antes de los partidos, antes del partido contra el Villarreal, vimos como faltaban dos y aún así faltan dos todavía. Bueno, estamos ya sentaditos en el fondo sur, ahí podemos ver ya las lonas completamente colocadas, esas lonas del fondo sur, y estamos a lunes, y el partido es el miércoles. Imagen increíble del interior con todas las cubiertas, el césped, los asientos azules, y ahí podemos ver que ya han parado prácticamente todos los trabajos que se están produciendo en el interior. Hasta incluso veo que no han puesto los andamios en la parte de ampliación del tercer anfiteatro. Es verdad que vemos petos amarillos y que vemos trabajadores, pero imagino que serán servicios mínimos, como hemos bautizado aquí en el canal. Ahí vemos como... ¡Ahí va! Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. No os preocupéis que está todo controlado, tiene su línea de vida, y esto es lo normal en las obras. Yo hasta incluso también cuando empiezo el vídeo hago un mortal para atrás, es costumbre, no os preocupéis. Aquí estamos, mirad las escaleras, esos andamios en forma de escalera. Obviamente no están trabajando, pero estaremos muy pendientes estos días, así que ya sabes, suscríbete, y si quieres camisetas baratas, link en la descripción con el código de descuento JR8. No olvidéis de suscribiros y de dar al like. ¡Viva los aspersores! Nos vemos pronto, amigos y amigas.